L, el enlace latinoamericano-europeo nuevamente con ustedes. Un saludo fraterno a todas y todos los que nos siguen en cualquier parte del mundo, ya sea por Facebook, Live, por Zoom, o por YouTube, o por los medios digitales que nos retransmiten. El enlace latinoamericano europeo y sus integrantes, les agradecemos mucho por participar en este conversatorio. Mi nombre es Marta Armijos y las saludo desde Alemania. Abrazos y bienvenidos, bienvenidas. Estimada audiencia, hoy nos complace de sobremanera tener como invitada en nuestro enlace a Soledad Angus, defensora de las causas feministas, para tratar el tema violencia política contra las mujeres. Soledad Angus es abogada y cuenta con maestrías en Derecho Constitucional y Criminología. En la actualidad ejerce su profesión con enfoque en los derechos humanos, participando activamente con organizaciones de mujeres. Bienvenida, Soledad Angus, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marta, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes y con su audiencia, conversar un poco sobre las coyunturas y sobre lo que ocurre en el país, ¿no? Y no solo sobre lo que ocurre, sino lo que podemos esperar que ocurra de acuerdo al curso de los hechos actualmente. Gracias por invitarme y sobre todo por invitarme para hablar de este tema, a veces subordinado, a veces menospreciado, pero que en esta coyuntura electoral me parece que toma una especial relevancia, porque recordarán ustedes que para estas elecciones se estará aplicando ya lo previsto en el Código de la Democracia relacionada a la paridad en los binomios presidenciales, ¿no? Y a la obligatoriedad de cumplir con el porcentaje mínimo también de paridad en las elecciones de asambleístas que ya pasamos, que ya tuvimos, ¿no? Entonces, de cara a esta segunda vuelta electoral y teniendo binomios que han sido conformados ya obedeciendo al criterio de paridad, es decir, que en la papeleta presidencial deba ir un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, como candidatos a las dignidades de presidente y vicepresidente por cada organización política, es extremadamente relevante hablar sobre qué es esto, ¿no? ¿Qué es la violencia política de género? ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo eso influye en el contexto actual, las candidatas y los candidatos que tenemos? ¿Y cómo se está desarrollando esta campaña electoral, ¿no? Sabemos por los terribles hechos que han venido ocurriendo aquí en Ecuador, que estamos viviendo una de las la campaña electoral más violenta de nuestra historia. No solo ha fallecido un candidato presidencial, lo cual es gravísimo, víctima de un asesinato, sino también varios otros candidatos, ¿no? Asambleístas en su momento, candidatos, recordemos que tuvimos también las elecciones recientemente en febrero, también hubo candidatos a autoridades seccionales que fueron asesinados. Entonces, toda esta violencia está acompañada o no viene sola, sino que viene con también una serie de discursos y prácticas violentas, dentro de las cuales es muy importante que analicemos esta violencia política de género y violencia política dirigida específicamente a las mujeres, ¿no? Las mujeres hemos estado históricamente subrepresentadas en los espacios de toma de decisión. En ese sentido es importante pensar en que existan y bregar porque existan en el país las condiciones necesarias para que esa participación y esa representación política de las mujeres se pueda dar en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, me parece que es absolutamente relevante hablar de eso. Reitero mi agradecimiento a ustedes, a la invitación para hablar sobre esto. La violencia contra las mujeres ha venido teniendo en Ecuador un desarrollo importante, legislativo y jurisprudencial también en los últimos años. Tenemos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en la que se definen ya distintos tipos de violencia, ¿no? La violencia política
también ha sido abordada en el Código de la Democracia como una falta electoral y viene siendo una falta grave. Sin embargo, lo que podemos ver es que en el discurso de lo cotidiano se sigue reproduciendo, ¿no? Y únicamente tal vez las faltas que llegaren a ser más extremas y más graves se sancionan. Sin embargo, me parece que sí hay que eliminar estas faltas que son cotidianas, porque esa, digamos, sería la manera de fomentar un espacio adecuado para la participación de las mujeres, ¿no? La violencia política contra las mujeres tiene mucho que ver con reproducción de patrones y estereotipos culturales que estructuralmente han limitado y restringido la participación de las mujeres en la política. Cuánto importante resulta hablar de eso en este momento y identificar cuáles son esas prácticas a efectos de favorecer la participación de los mejores cuadros de representación para las mujeres, ahora sobre todo que es obligatorio para las organizaciones políticas cumplir con los criterios de paridad. Aquí hay algo importante que a mí me gustaría mencionar, ¿no? Y es el hecho de que cuando las organizaciones de mujeres estuvimos atrás y trabajando en esto de la paridad, siempre supimos y siempre hemos dicho y hemos reconocido que la paridad es necesaria, pero la paridad no es suficiente, ¿no? Porque no solamente necesitamos que lleguen mujeres a espacios de toma de decisión, sino que lleguen mujeres con una formación política alineada precisamente a eso que llamamos el enfoque de género, ¿no? Y es tener en cuenta cómo, por ejemplo, la pobreza está feminizada, como por ejemplo la precarización de servicios de salud que se dio, por ejemplo, en la pandemia nos afectó más a las mujeres, cómo hay unos determinados índices de violencia social e intrafamiliar que son estructurales que afectan principalmente a las mujeres, cómo la deserción escolar, por ejemplo, afecta principalmente a las mujeres. Entonces, es necesarísima la paridad a efectos de fomentar esos espacios y ampliar esos espacios de participación femenina, pero no es suficiente porque también necesitamos que lleguen a esos espacios de representación mujeres que sean los mejores cuadros de representación precisamente. Porque si no, lo que vemos y lo que va a pasar, y era tal vez no esperable desde un punto de vista de lo idóneo, pero sí desde lo lastimosamente, digamos, nuestras prácticas culturales y prácticas políticas inclusive, que en estas primeras etapas, por llamarlo de alguna manera, de la aplicación de estos criterios de paridad, tal vez iban a llegar mujeres que no sean en términos de representación femenina los mejores cuadros. ¿Por qué? Porque están respondiendo a prácticas machistas y patriarcales de sus propias organizaciones políticas. Así tenemos que lastimosamente hemos visto que la candidata a vicepresidenta de uno de los binomios que llega precisamente bajo el paraguas de la paridad, luchada y peleada por las organizaciones de mujeres a lo largo de la historia, llega con un discurso en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Llega con un discurso que niega la violencia de género, que niega los femicidios, que niega la existencia de brechas de género, de brechas salariales. Entonces tenemos un binomio que reniega de manera directa y frontal en contra de los derechos de las mujeres y que es negacionista de la violencia de género. ¿Cuán grave es que en un país que está acechado por la violencia y también la violencia de género, porque 7 de cada 10 mujeres en nuestro país han sido víctimas de violencia, no solamente que no ofrezcan en su plan de trabajo objetivos y acciones encaminadas a combatir esta violencia, sino que en sus intervenciones públicas han sido directamente negacionistas de esa violencia? Entonces, eso es absolutamente grave y absolutamente preocupante, ¿no? Y precisamente en ese mismo contexto, hemos podido ver que se reproduce por parte del candidato de este binomio a la presidencia discursos estereotipados, ¿no? Discursos machistas, como por ejemplo que el candidato va a ir al debate presidencial a regalarle una flor a la candidata del otro binomio, y que la candidata la que va a llevar es una Gillette, ¿no? Entonces vemos cómo hay esta reproducción de estereotipos, ¿no? Se trata de cierta manera, infantilizar a la otra candidata precisamente en torno
a su condición de mujer. Entonces, todas estas prácticas es importante analizarlas, es importante mirarlas, es importante repudiarlas, pero qué importante sería también que el CNE active los mecanismos idóneos para sancionarlas, porque existen muchísimas barreras de acceso a las mujeres a la vida productiva y a la vida política específicamente. Y esas barreras de acceso para las mujeres ha estado precisamente marcada por la división sexual de los trabajos que ha existido históricamente. Entonces, esa división sexual de los trabajos, por supuesto que también afecta cómo se mira el rol de la mujer en la política. Hay unos análisis, digamos, interesantes que ha habido, digamos, de algunos politólogos, de algunos analistas, de algunos estadísticos serios del país que analizan las cifras, que analizan los discursos políticos, y me parece a mí que un análisis interesante post elecciones va a ser todo el discurso violento generado alrededor de la candidata Luisa González por su condición de mujer e identificar digamos, qué porcentaje de votantes tal vez inconscientemente aplicaron hacia ella un castigo precisamente por ser mujer, ¿no? Recordemos que parte de la violencia contra la mujer es la existencia estructural de esta desconfianza de las mujeres en sus capacidades para ocupar principalmente espacios de toma de decisión, sobre todo de toma de decisión en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo político, ¿no? Entonces, es realmente trascendental que en esta coyuntura nos hagamos todas estas preguntas. ¿Cuánto de eso estamos viendo actualmente en esta campaña electoral? ¿Cuánto de eso va a afectar estructuralmente, tal vez inconscientemente, a los electores para tomar una decisión el 15 de octubre? Y lo que tenemos que tratar de hacer, me parece a mí, es que esa desconfianza inconsciente que puede existir para una candidata por su mera condición de mujer pueda ser concientizada a efectos de que pueda ser evaluada por el propio elector, ¿no? De tal forma que el propio elector pueda hacer un análisis de si esa desconfianza que pudiera sentir por una candidata que es mujer tiene unas razones fundadas o están basadas en estereotipos o en prejuicios que pudieran ser inclusive inconscientes, ¿no? Entonces, un poco por ahí, digamos, mi reflexión respecto de la importancia de mirar esto de la violencia política contra las mujeres en esta coyuntura electoral, Marco. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Le recordamos a la audiencia que estamos recordando con la abogada, conversando con la abogada Soledad Angus sobre la violencia política contra las mujeres. Usted habla de que aquí, en este proceso electoral, estamos viendo también cómo se repiten ciertos estereotipos, cómo se trata de imponer cierto imaginario también al público, por estas expresiones que han habido por los candidatos, especialmente la candidata del binomio presidencial del señor Noboa, porque esto sobresale, ¿no? Que haya una mujer que sea candidata y que hable en contra de lo que ha sido los derechos ya ganados por la mujer, ¿no? Que prácticamente le esté dando un rol secundario a las mujeres, que las quiera mandar de nuevo prácticamente a la cocina, a prácticamente ser la servidumbre del esposo. ¿Cómo ve usted esa imagen que se muestra? Porque eso va al público en general, al ecuatoriano. ¿Cómo ve la influencia que pueda tener esto de que una persona tan importante, que va a ocupar un cargo tan importante, esté representada por una mujer que prácticamente proponga cosas muy feudales? A ver, justamente es algo de lo que yo un poco decía en mi intervención respecto de cuán importante era la paridad, ¿no? Es importantísimo que lleguen mujeres a espacios de toma de decisión,
pero eso no es suficiente porque también necesitamos que las organizaciones políticas sean responsables en los procesos de formación política y en los procesos de reconocimientos de liderazgos, a efectos de que esas mujeres que lleguen a las candidaturas con la expectativa de ocupar esos determinados cargos, sean las que mejores representen los intereses de las mujeres precisamente. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión. Normalmente se mira a los intereses o los derechos de las mujeres como un asunto subsidiario, como un asunto accesorio, ornamental de la política, ornamental del discurso, del discurso político. Sin embargo, las mujeres representamos el 51% de la población. Y no solo eso, sino que está sendamente demostrado que cuando se mejora la calidad de vida de las mujeres, que somos principalmente las que estamos reproduciendo la fuerza de trabajo, las que estamos reproduciendo la fuerza de consumo, las que sostenemos en la casa con nuestros cuidados y sostenemos la vida, se mejora de manera general el bienestar de la sociedad. Entonces, es importantísima la paridad y es importantísima que mujeres lleguen a espacios de toma de decisión, pero es igual de importante que las organizaciones políticas fomenten los liderazgos femeninos que tengan una formación política con un enfoque de género, con un trabajo con la comunidad, un trabajo con las organizaciones de mujeres, porque por supuesto que por cumplir los criterios de paridad, pudiera haber, y hubo, lo vimos en estas elecciones, muchas organizaciones políticas que simplemente, sin haber tenido ninguna relación partidista, formativa y ni siquiera ideológica, simplemente para completar un nombre en la lista, llaman a la fulana para ser candidata y básicamente estamos como en tómbola encontrándonos candidaturas que no tienen ninguna cohesión ideológica, que no tienen ninguna cohesión formativa, y eso termina en discursos terriblemente espantosos, como hemos visto de la candidata Verónica Abad, que básicamente hace un par de semanas la tuvieron que mandar fuera del país para que no siga hablando, porque trata ahora de desmarcarse el candidato presidencial de lo que dice su binomio. Entonces, así con baba están pegadas las candidaturas porque no hay procesos de formación política y básicamente los partidos terminan siendo partidos de alquiler. Algo de lo que se habla, me parecería a mí que muy poco, es, por ejemplo, este binomio de Daniel Noboa y Verónica Abad, ¿de dónde vienen, no? ¿Quién los auspicia? ¿Quién está detrás de ellos? ¿A qué intereses responden? Entonces resulta curioso que el renovado partido de Daniel Noboa, que se vende como la nueva política, es nada más y nada menos que la lista 35, partido de Lenín Moreno, ¿no? Recordemos que Lenín Moreno se quedó en su momento con Alianza País, lista 35, y ahora lo que han hecho es cambiarle el nombre, cambiarle el color, y se lo heredaron a Daniel Noboa. Entonces vemos, ¿no?, que hay un intento de presentar esto como una nueva política, pero no estamos desmenuzando cómo ha sido la cohesión de los actores políticos que se presentan en ese binomio. Y ahí vienen, digamos, pasan cosas como que tengamos una candidata que está hablando de eliminar la jubilación, de privatizar la salud, de eliminar la educación gratuita, que niega la violencia de género, que niega la existencia de femicidios, que niega las brechas salariales, o mejor dicho, no que niega las brechas salariales, porque de hecho Abad hace algo mucho más grave que negar las brechas salariales. Lo que hace es justificarlas. Posiblemente la puedan haber escuchado ustedes en una entrevista donde ella señala que es normal que si una mujer es madre y tiene hijos, gane menos que un hombre, porque ella entiende por eso que la mujer va a pasar menos tiempo en el trabajo. Entonces eso es absolutamente grave, ¿no? Pero esa candidata es candidata a vicepresidenta en un binomio que presenta un plan de trabajo que en su misión señala fomentar la igualdad de género.
Entonces vemos que no existe ninguna cohesión ideológica entre candidato a presidente y candidata a vicepresidenta, porque lo único que hacen para satisfacer criterios de paridad es llamar a cualquier persona con la que no han participado en ningún proceso político formativo. Cristian Mendoza desde Londres quiere hacer una pregunta. Por favor, Cristian, tu micrófono. Gracias, y también gracias Soledad. Con respecto, bueno, ha contestado un poco, pero para decirlo más claro, ¿sería una candidata a presidenta como Verónica Abad un referente en la lucha del feminismo como para que se merezca un puesto por el hecho de que hay una paridad de género en la candidatura? Ella sería una representante de la lucha feminista. A ver, definitivamente el binomio de Daniel Noboa-Verónica Abad no es una representante de las luchas feministas, de las luchas históricas de las mujeres. Al contrario, es un grave riesgo para no solamente las luchas que tenemos vigentes actualmente y las cosas que nos faltan por conseguir, porque aún vivimos en sociedades patriarcales, con vestigios y prácticas machistas que necesitamos erradicar, que 7 de cada 10 mujeres sea víctima de violencia no es un asunto menor, que todavía recaiga principalmente sobre las mujeres el trabajo de cuidados y que realicemos entre 17 y 24 horas más de labores no remuneradas de cuidado. Son asuntos importantes a tratar, ¿no? Respecto de nuestros derechos de maternidad, respecto de nuestros derechos de lactancia, donde hay recomendaciones internacionales que Ecuador no está siguiendo para ampliar estos permisos de maternidad y de lactancia, ampliar paralelamente los permisos también de los padres. Todas estas cosas que nos faltan por conseguir y que las organizaciones de mujeres hemos venido por años trabajando, están en riesgo. Pero es muy importante, y yo quiero decirlo de manera enfática, no está en riesgo las luchas vigentes que queremos alcanzar, está en riesgo lo que hemos conseguido actualmente, porque hemos conseguido 6 horas de permiso de lactancia que nos quieren quitar. Hemos conseguido 3 meses de permiso de maternidad que nos quieren quitar. Y aquí yo quiero también recordar algo. La carrera política de Daniel Noboa es bastante nueva, es bastante desconocida, y por la desidia y la desilusión que existe en la sociedad respecto de la clase política, pensamos que esta cara nueva puede representar una nueva política. Pero en esta poca experiencia política que tiene Daniel Noboa, está su breve experiencia como asambleísta. Él como asambleísta presidió la Comisión de Desarrollo Económico, en la que aprobó una ley que redujo el permiso de maternidad y de lactancia para las mujeres. Entonces, esos son los antecedentes políticos de Daniel Noboa. Y las mujeres que tuvimos que hacer, organizarnos, demandar la inconstitucionalidad, plantarnos afuera de la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional en la siguiente propuesta de ley corrija eso que había sido aprobado en la comisión de Daniel Noboa. Entonces, hay que pensar bien en qué estamos consumiendo mediáticamente como lo nuevo frente a los hechos y a lo que objetivamente estos candidatos están diciendo. Porque no es posible que consideremos lo nuevo a una candidata como Verónica Abad, que viene con un discurso que lastimosamente élites de poder económico quieren hace 30 años quitarnos, que son derechos laborales conquistados, ¿no? Que son cosas, digamos, elementales. Entonces, Verónica Abad no solo que no representa las luchas históricas de las mujeres, sino que las pone en riesgo. Y no solo las actuales y lo que queremos conquistar, sino lo que tenemos en este momento. Marta Armijo desde Hamburgo quiere hacer una pregunta, por favor, tu micrófono, Marta. Sí, muchísimas gracias, Soledad. Yo tengo primero una pregunta. El tema de la violencia que viene también desde las mujeres, porque eso también lo vivimos. Lo vivimos por la prensa. La prensa hegemónica no se queda corta con las críticas, y a veces, no solo críticas, digamos, críticas está bien, pero con a veces
la reproducción de material que realmente es hasta difamatorio. Eso por un lado, pero también de los movimientos feministas se ha visto que hay rechazo hacia Luisa González. Nosotros sabemos, y ella lo dijo, lo ha dicho, cuál es su posición frente al tema del aborto, pero también ha dicho que ella será respetuosa en cuanto a los derechos ya logrados, es decir, que cualquier otra cosa sería regresión de derechos, lo que no lo hace la candidata de Noboa, porque la candidata de Noboa en una de las ¿cómo se dice? Entrevistas que le hicieron, dijo que bueno, que ningún político ni ninguna ley puede otorgarnos ese derecho, el derecho al aborto, lo que ella llama el derecho a la vida. Entonces eso deja entrever que ella, llegando con su binomio al poder, podría también empezar una especie o podría empezar con la acción para lograr que esto se anule, lo cual no sé si eso fuera factible también con la Corte Constitucional, pero es algo que está allí. Y la otra pregunta era la invisibilización de las mujeres. Lo vimos en todas las candidatas vicepresidenciales en la primera vuelta estuvieron totalmente invisibilizadas. Yo no recuerdo haber visto a alguien que realmente estaba al frente. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos a un exministro acusado justamente de haber encubierto o ser en forma indirecta responsable en el tema del feminicidio de María Belén Bernal, y esa persona está justo ahora tratando de entrar y legitimarse como asambleísta, a pesar de que realmente por su destitución no podría hacerlo. ¿Qué lectura le da usted a eso? Muchas gracias. A ver, hay algunos planteamientos interesantes, Marta, y yo quisiera empezar por mencionar, y en esto lo voy a decir como una opinión, es una opinión personal, pero es una opinión personal de alguien que milita los movimientos de mujeres en el país. Y yo siempre lo digo, yo no me debo a ninguna organización política, yo me debo a los movimientos de mujeres con los que milito y con los que en la calle finalmente son los que nos encontramos y las compañeras que nos encontramos frente a cualquier gobierno peleando por nuestros derechos, ¿no? Y algo que a mí me parece muy importante, y yo leo y estimo como legítimo, es que las compañeras que militan movimientos de mujeres, movimientos feministas, sean incisivas y escruten las posiciones políticas y los discursos de absolutamente todos los candidatos y candidatas. Eso a mí me parece que es absolutamente legítimo. Y a mí me parece que además de legítimo, es inclusive necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas compañeras que militan por los derechos de las mujeres desde la sociedad civil, pero también tenemos muchas compañeras que militan por los derechos de las mujeres dentro de las organizaciones políticas, que están en espacios de toma de decisión. Esas compañeras que están dentro de las organizaciones políticas, militando por los derechos de las mujeres, necesitan el respaldo de la sociedad civil. Porque sabemos que los partidos políticos, las organizaciones políticas, son estructuras muchas veces machistas, muchas veces patriarcales, muchas veces conservadoras, que necesitan un respaldo externo de las organizaciones de mujeres. Entonces, a mí me parece adecuado que las organizaciones de mujeres, y me parece que es necesario que lo sigan haciendo, sean severas en las exigencias frente a los candidatos que tenemos al frente, los y las candidatas que tenemos al frente. Lo que sí es importante ahí distinguir es cuáles son esas voces diversas
que son severas para juzgar las posiciones políticas de todos y cada uno de los candidatos y candidatas. ¿Y cuáles son esas autodenominadas voceras que realmente nos hemos ido dando cuenta que lo que hacen es militar determinados intereses políticos, determinados actores políticos, a quienes aupan, a quienes defienden y a quienes edulcoran en sus campañas? Yo no quiero dejar de mencionar que hubo muchas mujeres que en redes sociales se tenían como muy reconocidas, feministas por los derechos de las mujeres, que se sentaron a firmar pactos con Lazo, cuando muchas dijimos, Lazo es un actor antiderechos, un actor en contra históricamente de todos nuestros derechos como mujeres y sobre todo como mujeres populares, como mujeres organizadas. Entonces hay que reconocer cuáles son esas voces, y lo voy a decir con una palabra que puede sonar muy fuerte, pero cuáles son esas voces vendidas a determinados intereses y cuáles son las voces de las mujeres que son críticas frente a cualquier discurso o acción política opuesta a nuestros derechos. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos voces de organizaciones que estén en la capacidad de decir de manera objetiva y de criticar de manera objetiva todas las posiciones políticas que se presentan al frente cuando sus discursos son contrarios a los derechos de las mujeres y a los derechos y a los intereses populares. Entonces, a mí me parece que eso es relevante tenerlo en cuenta. Frente a tu pregunta, ¿no? Respecto de que Luisa ha dicho que va a respetar los derechos conquistados, creo que eso también responde precisamente a la presión enorme que hubo desde las organizaciones de mujeres, pero yo quiero reconocer algo, y es que el plan de trabajo del binomio González-Arauz es el único plan de trabajo que reconoce de manera expresa en sus objetivos el respeto a la autonomía en materia de derechos sexuales y reproductivos. Es el único plan de trabajo que lo reconoce. El plan de trabajo de Noboa y de Abad no dice absolutamente nada respecto de derechos de las mujeres y menos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, son en estas cosas y en estos antecedentes y en estas evidencias que tenemos que basar nuestras críticas, ¿no? Y por supuesto que yo personalmente he sido muy crítica respecto de la postura que tuvo Luisa González en su momento en la Asamblea. Pero asimismo, he respaldado, por ejemplo, la posición política de otras actoras políticas de dicha organización, como Marcela Guiñaga, que en el 2019 fue la presidenta de la Comisión de Justicia, que presidió la comisión que aprobó el informe que recomendaba la despenalización del aborto en los casos de violación. Hemos respaldado a Paola Pavón, que cuando fue asambleísta quiso hacer una moción para que en el 2013 se discuta también esa despenalización, que hoy como prefecta está brindando a través de los servicios de la prefectura servicios médicos de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Entonces, ¿qué podemos ver ahí como trascendental? Debemos analizar cuáles son las influencias políticas de las que se rodean los candidatos a la presidencia. ¿Cuál es la influencia política que rodea a Luisa González? Mujeres, como he dicho, Marcela Guiñaga, como Paola Pavón, como las asambleístas y electas Jairen Noriega, Gisela Garzón, Ana Herrera, reconocidas y probadas feministas que se han fajado en sus espacios por los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son las influencias políticas que rodean a Daniel Noboa? Verónica Abad, una mujer que ha hablado de manera expresa en contra de nuestros derechos. Entonces hay que mirar el escenario político en su conjunto, ¿no? Muy bien, también hay una cuestión que es de fondo. Muchas agrupaciones, sean estas feministas o sean indigenistas o organizaciones que a veces supuestamente defienden algunos derechos, a la final terminan claudicando cuando hay alguna prebenda en peligro, porque a veces reciben ayudas de sectores poderosos, ONGs internacionales o grupos empresariales. Esto prima
sobre supuestamente estos derechos que se están defendiendo. ¿Es así o es una percepción equivocada que tenemos algunos? A ver, hay que reconocer algo, y yo creo que sin estigmatizar a grupos ni indígenas, ni ambientalistas, ni de mujeres, pero como yo mencioné hace un momento, lo que hay que identificar es a qué responden esas voces, porque sabemos que en toda lucha social eh, hay personas que lastimosamente empeñan y venden las luchas a determinados intereses y terminan siendo discursos únicamente instrumentalizados a favor de determinados intereses. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es en la lucha ambiental. Cuando Revolución Ciudadana estaba en el poder, vemos que, por ejemplo, actores de la opinión pública política como Carlos Vera hablaban a favor del Yasuní, en contra de la explotación, y militaban supuestamente la lucha ambientalista, y a través de esa lucha hacían oposición en su momento al gobierno. Pero luego, cuando llegó al poder un gobierno afín a sus intereses, cedieron totalmente esa lucha. Ya no hablaban en contra de la explotación, pese a que en el gobierno de Guillermo Lasso se han dado algunas de las peores catástrofes ambientales del país, pese a que hay ya un resultado de una consulta popular que el propio Lasso ha dicho que no va a acatar. Entonces vemos ahí un claro ejemplo de cómo se instrumentalizan unas luchas para defender o atacar a determinados gobiernos según cuál es el propio interés político. Entonces, eso hay que identificarlo, y eso pasa en absolutamente todos los sectores. Pasa en las organizaciones de trabajadores, pasa en las organizaciones de mujeres, pasa en las organizaciones ambientalistas, ecologistas, y eso hay que identificarlo, sin que por eso las luchas que hay detrás no sean legítimas. Lo que creo yo que tenemos que aprender a valorar de una manera más crítica es a los actores políticos y sociales que están al frente de esas luchas. Desde Londres, Jenny Wadsworth quiere hacer una pregunta. Por favor, Jenny, tu micrófono. No tienes el micrófono habilitado. No lo puedes. Mm. No lo puedo evitar. Ya. Bueno, continuemos entonces. No, ya estoy, ya puedo. Gracias. Perdonen, no sé qué pasó, estaba no habilitado mi speaker. Buenas noches, Soledad. Es un placer tenerte aquí. Sabes que es bastante inspiracional ver a una mujer joven que continúa la lucha que muchas han tenido por años, ¿no? Las mujeres todavía estamos en una situación en donde incluso mujeres que vivimos en el extranjero, en países donde la igualdad y en cierta forma la equidad ya existen y son más reconocidos, todavía peleamos luchas continuas. Yo misma hace unos años, cuando tuve mi primera hija, tuve una situación en el trabajo en el que tuve que reportar el problema porque no me querían promover porque había tenido un bebé y me lo pusieron en escrito, ¿te imaginas? En un país, yo vivo en Londres, es un país completamente en contra de todo esto, pero yo me acuerdo que en ese momento yo misma tuve duda de reportarlo porque te sientes como que, ¿qué estoy haciendo? Tal vez yo soy la que estoy en el error. Y yo pienso que la narrativa que las mujeres mismo tenemos acerca de nuestros derechos, acerca de lo que podemos y debemos hacer, es muy importante incluso para dar el ejemplo a las que nos siguen, ¿no? Nuestras compañeras, nuestras hijas, yo misma tengo una hija y siempre le estoy impulsando para hacer eso. Entonces, sí, en verdad me enorgullece ver que estamos en la lucha. En ese contexto, Daniel Noboa apenas ganó no ganó, pero fue a la segunda vuelta y le estuvieron entrevistando. Él hizo una declaración bastante interesante sobre el rol de su esposa.
Le preguntaron qué rol tendría la esposa en el gobierno si es que él llega a ser presidente, y él dijo que ella sería la ama y la señora de la casa, el rol que le corresponde a ella y el que siempre ha tenido. Entonces, esto fue algo bastante sorprendente porque hasta ese momento se había mantenido en una postura bastante de vamos a tener 50-50% de mujeres en el gobierno, vamos a asegurarnos de que haya igualdad y todas estas cosas, pero al final cuando él hizo este comentario, obviamente hay bastante confusión en términos de lo que es. Luego, recientemente, vemos que obviamente, Verónica Abad no le conviene en términos de lo que ella dice, de cómo se expresa, y la orden directa que se puede ver en un video que ellos han hecho como parte de la campaña es que él específicamente le ordena que se vaya del país a visitar a estos pocos ecuatorianos que viven en el extranjero, que somos menos importantes y que ese es el mandato del hombre. Entonces, ¿cómo tú ves esta narrativa? ¿Cómo piensas que lo debemos analizar los ecuatorianos, las ecuatorianas específicamente? Porque ¿cómo nos podemos ver representados por esta mujer que es la vicepresidenta, pero que es desplegada cuando le conviene al hombre, ¿no? ¿Qué piensas tú? A ver, y todo lo que has dicho, la verdad es que parece, la verdad es que parece, como decían, parece una campaña sucia, se parece que fuera mentira que pudieran decirse tantas cosas impertinentes y mal dichas en tan poco tiempo por una sola persona, pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y creo que aquí hay que tener en cuenta algo. Daniel Noboa fue un candidato tan poco escrutado en la primera vuelta que pasó desapercibido, pero apenas en este poco tiempo en el que ya ha tenido más amplificación su discurso, porque está de cara a una segunda vuelta, cuánto hemos podido escuchar y cuánto preocupa que una visión así del país, de las mujeres, de nuestros derechos, pudiera llegar a la presidencia. Es realmente muy preocupante. Lo que ha dicho Daniel Noboa en relación a su esposa y lo que ha hecho en relación a su vicepresidenta es una clara muestra y una clara evidencia de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? La violencia política contra las mujeres. Esta reproducción de prácticas machistas, de estereotipos en relación a roles de género. Aquí vemos que con la esposa, Daniel Noboa, de manera directa, refuerza este rol de género relacionado a las labores de cuidado domésticas, y respecto de su vicepresidenta, pues la maneja simplemente como un ornamento descartable de su campaña. Entonces, eso es extremadamente grave y no lo queremos decir así y no lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque lastimosamente los medios hegemónicos que están dedicados a moldear imaginarios, a generar información y opinión, no le dan el nombre que le tienen que dar: violencia política de género. Y es sobre esa base que se ha sentado la campaña de Daniel Noboa, tanto por las prácticas en torno a su esposa, tanto como por las prácticas en torno a su vicepresidenta. Las mujeres tenemos una gran barrera de acceso a la labor pública, a la labor productiva y a los espacios de representación. Y una de esas grandes barreras de acceso es la sobrecarga que tenemos de trabajo no remunerado de cuidados. ¿Por qué? Porque hay esta división sexual del trabajo, la división que ve a lo privado para la mujer, lo público para el hombre, lo productivo para el hombre, lo reproductivo para las mujeres. Todo eso Daniel Noboa lo refuerza en su discurso cuando habla y se refiere a la labor de su esposa. Y cuando se refiere a su vicepresidenta, lo que hace es presentarla como un elemento descartable de campaña. Entonces, lo que está haciendo esta campaña es moverse dentro del margen de los estereotipos. Y aquí lo preocupante sería si culturalmente y socialmente todavía somos una sociedad patriarcal, ¿qué tanto los electores
nos estamos dando cuenta de eso? ¿Qué tanto avalamos o no esos discursos? Y aquí yo me atrevería incluso a pensar algo más malicioso aún. ¿Qué tanto este candidato lo hace deliberadamente, sabiendo que hay estereotipos machistas en nuestra sociedad? Y eso es muy grave, porque un candidato que se apalanca de antivalores es un candidato pues, que no va a representar efectivamente los mejores intereses en el eventual caso de que llegue a la presidencia. Desde Italia, María Calle quiere hacer una pregunta. Por favor, María, tu micrófono. Disculpe. Muy buenas tardes. Tenía el micrófono desactivado. Muchísimas gracias por estar en nuestro espacio, Soledad Anguce. Siguiendo el discurso que usted está hablando de y esa inclusive era mi pregunta, las nuevas generaciones que van a votar, que representan actualmente el 25% de los votantes, como resultan del resultado de la primera vuelta que hubo para estas elecciones. ¿Han probado a entender qué visión tienen las nuevas mujeres ecuatorianas que están saliendo? Están entrando en la sociedad, están activándose. Estamos, es verdad que en un mundo donde, por ejemplo, nosotros en Europa nos activan con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, con la libertad. Inclusive a mí me pareció extraño, y aquí lo sotolineo, un hecho de que fue bien difícil hacer entender a las personas y a las mujeres en particular, porque Rafael Correa decidió que su mujer, no es que decidió, porque fue ella que decidió que ella no quería ser la primera dama. O sea, el hecho de decidir por ella, decir a mí me gusta enseñar, a mí me gusta trabajar con los niños, a mí me gustaría que mi profesión sea esta, y por lo tanto no puedo ser obligada a hacer algo que a mí no me gusta. Este es un mensaje que durante muchos años en el gobierno de Correa se pensó muy mal, se dijo no tenemos primera dama y todo, y sin embargo ahora que tenemos la posibilidad de tener una mujer a la presidencia, la primera mujer en toda la historia del Ecuador, estamos viendo desbarates, y la pregunta es, las nuevas generaciones que están saliendo, ¿han visto qué posibilidad están habiendo en esta perspectiva? Porque tenemos un momento de cambio. Ustedes como feministas y como registran nuevamente el fenómeno, aunque de las nuevas generaciones. A ver, yo creo que lastimosamente en este momento la situación del país es tan crítica estructuralmente en absolutamente todos los ámbitos y cada uno de los rubros, que lo que podemos ver y percibir de las nuevas generaciones es que hay una desidia en relación a la política. Y ese espacio o ese vacío que deja esta desidia que tienen las nuevas generaciones en torno a la política permite la entrada de actores populistas, de actores demagogos, como Daniel Noboa. Hay algo muy interesante que yo estaba revisando ayer, y que era la inversión que ha hecho en esta campaña Daniel Noboa en redes sociales. Y estaba por encima de los $150,000 en pautaje en redes sociales, versus un pautaje alrededor de los $10,000 de Luisa González. Los jóvenes, las nuevas generaciones, consumen mucho contenido de redes sociales. Entonces, esta sobreexposición que tiene Daniel Noboa en redes sociales, con discursos muy puntuales, sencillos, sin entrar al fondo de nada, quedándose en la periferia de todas las cosas, haciendo chistes inclusive, o cantando canciones, o compartiendo playlists, está entrando a satisfacer ese sentimiento antipolítica de la juventud. Entonces, a mí me parece que eso es algo muy riesgoso,
que las organizaciones políticas que tienen proyectos políticos serios tienen que aprender a trabajar y a lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo llegas a un elector que está desencantado de la política? ¿Cómo llegas a un elector que no cree en la política ya tradicional sin decir que por eso Daniel Noboa no sea parte de esa política tradicional? Lo que pasa es que él está intentando unas otras formas en redes sociales, lo cual es, como he dicho, cascarón, es quedarse en la periferia y no abordar el fondo de los problemas. Porque si vamos a abordar el fondo de los problemas, nos vamos a dar cuenta que Daniel Noboa tiene más de la vieja política que cualquiera de los otros candidatos. Entonces, eso es algo que es un reto para las organizaciones políticas, porque hay que entender algo. El éxito electoral o no de una organización política no solamente va a estar dado lastimosamente por quien tenga un plan de trabajo que casi nadie lee, solamente las personas que estamos haciendo opinión, dando información o trabajando en el ámbito de lo político electoral lo leemos, el resto no le interesa. Entonces tú puedes tener el mejor plan de trabajo, pero si no sabes comunicar tu plan de trabajo, no eres un político exitoso. Entonces ese es el reto de las organizaciones políticas, ¿no? ¿Cuáles son las formas y los canales de llegar a una juventud que está desencantada de la política por la situación de desesperanza en general que vive el país? Elizabeth Sáenz desde Colonia, Alemania, también tiene una pregunta. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Tienes que activar el micrófono, por favor, Elizabeth. Aceptar. Ahora. Ahora. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Sí, Soledad, qué bueno que estés aquí otra vez con nosotros, me alegra. Mira, yo quería retomar un poco tus palabras, porque tú hablabas de las prácticas culturales, ¿sí? Y de lo imprescindible que sería incluso dentro de las organizaciones políticas, ¿sí? Hacer pues una formación de liderazgos femeninos a conciencia, ¿no? Y no solamente eso, sino también de lo importante que sería el reconocimiento de los militantes partidistas masculinos hacia estos nuevos liderazgos. ¿Sí? Eso lo subrayo completamente, puesto que en este espacio mismo yo he constatado que muchas personalidades masculinas de partidos políticos reconocidos en Ecuador, incluso de alguna manera ingenua, se han pronunciado con cierta esquepsis, ¿sí? O no sé, siempre como que no dieron por sentado que Luisa podría hacerlo, ¿sí? Luisa González, ¿sí? Que como que no era obvio, eso era lo que daban a notar, no era obvio pues que una mujer todavía asumiera ese rol y que no era natural y que pues no se sobreentendía. En ese sentido, hablabas también de los mecanismos de sanción para personas o en casos de que se atente contra la dignidad y la integridad de una persona, de una mujer, ¿no? Sea integridad física o psíquica. Bueno, sobre todo de mujeres en este caso, hablando de la violencia política, pues que aspiren a llegar a al poder político para cambiar el statu quo. Tú como abogada, ¿podrías decirnos si es que en Ecuador existen estos mecanismos de sanción? ¿Sí? Existen los mecanismos de sanción. De hecho, el Tribunal Contencioso Electoral en este año ha aplicado 2 sanciones bastante fuertes de suspensión de derechos políticos en Orellana y en Quito. Una por una violencia política a una candidata en su momento a la alcaldía de Quito, y otra en Orellana, si no recuerdo, por un caso de violencia política a la viceprefecta. Entonces, ha sido aplicado, la sanción es severa, suspensión de derechos políticos, que implica incluso que autoridades puedan ser removidas de su cargo, es una sanción severa. Lo que pasa es que lo que tenemos que eliminar es la tolerancia social que tenemos a esos tipos de violencia. Entonces hay que activar los mecanismos de sanción cuando sea necesario activarlos. Y hay que dejar de avalar socialmente dichas prácticas, ¿no? Qué bueno saber que existen, o sea que hay que reforzarlos simplemente y hay que hacer más uso de ellos, ¿no? Es eso.
Sí, definitivamente sí. Sí, gracias. Tal vez una última pregunta. Hemos visto cómo los medios de comunicación, digamos, juegan un papel muy importante en cuanto al imaginativo que se va creando en la sociedad. Y hemos visto cómo la prensa ecuatoriana, dentro de la prensa mundial y latinoamericana en especial, eh, se ha transformado prácticamente en un actor político, tal vez uno de los actores políticos o el más importante en el país. ¿Qué se puede hacer para que esa influencia no disminuya de alguna manera la motivación de los grupos feministas y de otros grupos que luchan por derechos? ¿Qué se puede hacer para que esos medios mal llevados no repercutan en cuanto a las decisiones que se toman en un país entero? Esa es una respuesta, esa es una pregunta muy compleja, la verdad. Lastimosamente, a ver, hay que tener en cuenta algo. Los medios de comunicación y la prensa es indispensable para la democracia. La libertad de expresión es indispensable para la democracia. Pero parecería ser que en nuestro entorno han monopolizado la libertad de expresión en favor únicamente de determinados negocios dedicados a la comunicación. Y no, la libertad de expresión, digamos, es un bien público, o sea, nos pertenece a todos. Es un derecho de todos. En ese sentido, y en uso de nuestra libertad de expresión, yo creo que el llamado de la ciudadanía es, como ciudadanos, a ser críticos a los medios, a ser críticos a lo que consumimos. Sabemos que las autoridades electas están sometidas a un nivel de escrutinio mucho mayor. Tienen que tener, por lo tanto, un nivel de tolerancia mucho mayor a lo que expresa la prensa. Entonces corresponde a nosotros como ciudadanos, a través de esto, por ejemplo, espacios de formación ciudadana de la sociedad civil organizada, tener las herramientas críticas para dilucidar y nosotros poder de alguna manera que no que los contenidos de la prensa moldeen nuestros imaginarios, sino que nuestra actitud crítica moldee los contenidos de la prensa. Porque finalmente los medios de comunicación son un negocio y el negocio necesita consumidores. Y si no consumimos esos medios o esa información o esa comunicación que entendemos nociva, que entendemos manipuladora, que entendemos engañosa, para sobrevivir, los medios van a tener que moldear sus contenidos de una manera más legítima, de una manera más transparente, de una manera más veraz, de una manera más leal con el país y con los ciudadanos, no con los actores políticos. Que los actores políticos al final del día van y vienen, pero tenemos que pensar en nosotros en términos de ciudadanos de a pie, ¿no? Listo. Tenemos unos mensajes de saludo. Lucía Moncayo nos dice, excelente espacio, muchas gracias Soledad, clara y directa como siempre, les dejo un abrazo. Tenemos la presencia y saludos también de Edmundo Albornoz, Eduardo Caviedes, Fernando Escobar, Normita, Jenny, etcétera. Ahora pasamos a otras preguntas, pero ya que sean las últimas, que estamos con tiempo. Jenny de Londres, por favor, micrófono. Gracias. Soledad, hemos oído del candidato a la presidencia, Daniel Noboa, que él tiene la idea de cambiar el bono que ya existe para las mujeres que están en gestación, de un sistema en el que les dan dinero a recibir cupones por motivos de evitar embarazos que sean por gusto. ¿Qué piensas acerca de esto? También hemos oído de Verónica Abad,
que dice que el gobierno, prestando servicios como educación, salud y varios otros, también van a reforzar el divorcio o facilitar el divorcio para las mujeres, porque esto, ellas sería como que el gobierno se convertiría en el marido. Yo te digo de parte mía, yo no quiero estar casada con el gobierno, yo adoro a mi marido y ni así me den ningún tipo de bono, no voy a dejar a mi marido, pero ¿qué piensas tú acerca de este tipo de comentarios que han hecho? A ver, como mencionaba hace un rato, a mí me parece que todo esto es parte de lo que ha sido el sostén de esta segunda campaña en la candidatura de este binomio, ¿no? Que es precisamente la reproducción de estereotipos de género. Han basado su campaña de segunda vuelta en la reproducción completa de estereotipos y de prejuicios de género. Y eso a mí me parece que nosotros como ciudadanos tenemos que castigarlo en las urnas. O sea, no le veo otra salida a eso. Desde Francia, Carlos Rivera, por favor, tu micrófono. Sí, gracias, Jimmy. Como usted dice, hay que castigarlos en las urnas. Totalmente de acuerdo, pero a partir de, digamos que hablando a futuro, todo este tipo de problemas que se mencionan, ¿no? Sobre la tolerancia, sobre ¿cómo es la violencia de todo tipo contra las mujeres, ¿no cree usted que también eso forma parte de un programa de educación que se debe de implementar fuertemente desde el Estado para, a través pues, de los profesores, a los niños, adolescentes, enseñarles lo que es el respeto, la tolerancia a todo tipo de género? Y porque, a ver, estuve hace poco en la Ciudad de México y allí hay un museo muy interesante que se llama Museo de la Memoria y Tolerancia. Y bueno, son a través de estos tipos de espacios, ¿no? También del arte y la cultura, la educación en sí, que nos permitiría a futuro tener una sociedad no tan violenta como las que se viven, sobre todo en América Latina. Gracias. A ver, aquí yo pienso algo. De cara a absolutamente todas las crisis sociales que vive el país, que son en todos los rubros, crisis en materia de salud, crisis en materia de empleo, crisis en materia de seguridad, crisis educativa, crisis en relación a la violencia de género. Todas estas crisis requieren una acción decidida del Estado. La primera preocupación o necesidad que tenemos que pensar los ecuatorianos, que tenemos que atacar, es el retroceso del Estado en su intervención en distintos campos sociales. Lo primero que necesita el Ecuador no es militarización, más armas, más penas, más sanciones. Ecuador necesita recuperar la acción del Estado. Necesita pensar en una posibilidad que recupere la acción del aparato público. Y eso lo es para todas estas crisis multidimensionales que tenemos y lo es también en materia de los derechos de las mujeres. Necesitamos de política pública de prevención en erradicación de la violencia de género. Una de las causales en el juicio político por las que se destituyó y se censuró en su momento a Patricio Carrillo, el cual ahora ilegítimamente quiere posesionarse en su cargo, fue precisamente el femicidio de María Belén Bernal, y dentro del femicidio de María Belén Bernal fue analizado no únicamente ese femicidio, digamos, de manera individualizada o particular, sino todos los incumplimientos del Estado y esa cartera en particular como Ministerio del Interior encargado de la seguridad en torno a precisamente toda la política de prevención. ¿Por qué muere María Belén Bernal y por qué en 2022 murieron más de 330 mujeres víctimas de la violencia machista? No solamente
tenemos que pensar en cuántos fueron perseguidos, capturados o sancionados, sino cuántas de ellas, seguramente el 100%, mueren por falta de políticas de prevención. Entonces necesitamos el Estado que entre a trabajar en los ejes de prevención, en los ejes de protección, y luego pensar, y por supuesto también en lo importante que es el eje de sanción. Pero el eje de sanción, que es en lo que normalmente pensamos cuando pensamos en seguridad, no es realmente la piedra angular de esto, sino la prevención. Muy bien, ahora para concluir este conversatorio nos gustaría pedirte un mensaje final, Soledad. Bueno, como palabras finales, yo lo que quisiera es agradecer nuevamente por invitarme a conversar con ustedes. Siempre un gusto conversar con el foro de compatriotas migrantes. Es importante saber cómo miden ustedes los dolores del país desde allá y cómo los miramos nosotros desde acá, para finalmente consolidar, digamos, un criterio que nos permita ir de una manera más informada a las urnas. Creo que es muy importante en esta coyuntura electoral y de cara a lo que se viene el 14 de octubre, medir y evaluar cuáles han sido las banderas de campaña de fondo de cada uno de los candidatos, más allá de los colores, más allá de los chistes o más allá de las bromas. El hecho de que los ecuatorianos estemos pensando hoy por hoy en términos de supervivencia y no en términos de bienestar, nos invita a pensar en esta campaña de una manera muchísimo más seria y muchísimo más reflexiva de lo que a determinados intereses les interesa hacer ver esta campaña. Entonces, una invitación a analizar y reflexionar y escrutar cada uno de los discursos públicos de cada uno de los candidatos de los binomios para tomar la mejor decisión para el país el 15 de octubre. Agradecemos a Soledad Angus por su presencia aquí en L. También agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí en la plataforma Zoom y en Facebook Live y en todas las redes y plataformas que nos transmiten y retransmiten. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de trabajo de L que está haciendo estos encuentros posibles. L, el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos y les agradecemos a todas por haber estado con nosotros. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericanos para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Así que no se olviden de compartir este conversatorio tan interesante. Nos estamos viendo la próxima vez y que tendremos el sábado a Gaby Gallardo con nosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas noches de Europa.